Bueno, muy buenas noches. Entonces vamos a dar inicio a nuestro segundo módulo con base a auditoría bajo los criterios de la resolución 0312 y decreto 1072. Entonces, esta semana ustedes vieron o leyeron el tema relacionado de la resolución 0312 2019. ¿Listo? Eh, a ver, ¿qué pasa? Entonces, como hubo, se presentaron. Cuando salió los estándares mínimos, que fue la resolución 1111, ¿cierto? A todas las empresas, sin importar su objeto social o su cantidad de empleados o nivel de riesgos, les aplicaba implementar todos los 62 estándares. Eso internamente pues generaba un tema de presupuesto y asignación, más que todo para lo que son pequeñas y pymes. Entonces, pues, haber un tema de sobrecostos frente a un sistema de gestión en seguridad en el trabajo, pues empezaron a haber problemas para su implementación. ¿Qué se decidió el Estado y después se organizó un poco? Se establece la resolución 0312, en donde pues ya define unos estándares mínimos para un grupo focal, para pequeñas, medianas y grandes empresas, y también asociado a su nivel de riesgo. Eso permite pues que haya un poco más de flexibilidad frente al tema de implementación. ¿Listo? Entonces, ¿qué son los estándares mínimos? Los estándares mínimos realmente es un conjunto de normas que deben cumplir todas las entidades que apliquen en esa resolución. ¿Qué pasa? Primera aclaratoria. Son estándares mínimos, es decir, que eso no exime a la norma a que se haga o no si aplica otro tipo de normatividad. Entonces, me explico. La norma, por ejemplo, no habla como tal del programa de trabajo seguro en alturas, pero si se tiene, ustedes saben que tienen que implementar todo lo que habla de la, la- el decreto 1409. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces estas normas estos criterios son mínimos, pero de ahí puede la empresa adoptar más estándares de acuerdo a la normatividad legal vigente. Entonces, como les decía a ustedes, artículo 23, sí, como les venía diciendo a ustedes, entonces, ¿qué pasa? Lo importante de la auditoría es primero determinar el alcance de la auditoría, la cantidad de trabajadores y las características de la organización. Eso nos va a servir para qué? Para definir qué estándares les aplica o no y así ustedes poder planificar su auditoría, ¿cierto? Recuerde que el campo de aplicación es para todo tipo de entidad pública o privada con contrato de prestación civil, comercial o administrativo, ya sea trabajadores dependientes o independientes. ¿Qué pasa? Yo tengo una empresa de servicios, pero contrato todo el personal por prestación de servicios porque no tengo nómina. Igual, aplica sistema de gestión. Que, que solamente tengo un empleado por nómina y todos son contratistas. Igual aplica el sistema de gestión. Y también aplica para entidades del sector de las fuerzas militares donde contraten personal civil. Ahí también se debe implementar un sistema de gestión en seguridad y en el trabajo. Entonces, el ámbito de la aplicación realmente es prácticamente a la cobertura de todos los grupos de interés que deben estar afiliados a Sistema General de Riesgos Laborales. No solamente los trabajadores, también los contratistas y los estudiantes que están en práctica y pasantía. ¿Listo? Como hablábamos, los estándares mínimos se dividen en dos aspectos, de acuerdo a la cantidad de trabajadores y al nivel de riesgo. En esa diapositiva pues se resume muy fácilmente. Cuando se habla de una empresa de menos de 10 trabajadores y cuyo riesgo es 1, 2 y 3, como forma mínima se deben implementar 7 estándares. De la misma connotación, es decir, empresa de 1, 2 o 3 en su nivel de riesgo, pero con 11 a 50 trabajadores, su sistema de gestión debe cumplir 21 estándares. Y para empresa de más de 50 trabajadores o empresas, sin importar su cantidad de trabajadores, pero que tengan riesgo 4 o 5, deben implementar 62 estándares. Es decir, que una empresa simplemente con tres trabajadores, pero que tenga un riesgo
5, por ejemplo, labores en alturas, ya debe aplicar 62 estándares. Y las empresas de agropecuarias agropecuarias, como habla la norma, pues deben aplicar 3 estándares básicamente. ¿Listo? Estos son los 7 estándares que me habla la norma para una empresa de 1, 2 o 3, ¿cierto? Nivel de riesgo y para 1 a 10 trabajadores. ¿Qué me pide la norma? La asignación del personal que diseñe el sistema de gestión. Para el diseño del sistema de gestión, todos deben tener licencia en seguridad en el trabajo. ¿Qué cambia? Que para ese tipo de empresa la puede diseñar un técnico en seguridad en el trabajo con licencia vigente. Es la mínima competencia que le piden. De resto, si la persona es tecnóloga o profesional, no habrá problema, pero mínimo debe ser técnica. ¿Listo? Según estándar, afiliación al sistema de seguridad social integral. Ahí debemos validar cómo es la afiliación y el pago de los trabajadores. Ahí es muy fácil, porque como estamos hablando que tiene máximo 10 trabajadores, pues se puede hacer un muestreo de 7 o 8 trabajadores para validar que realmente están haciendo los pagos al sistema de seguridad social de la forma correcta. Capacitación en seguridad en el trabajo. Recordemos que la norma pide tener un programa de capacitación de forma anual que debe estar revisado por el COPAS y firmado por la alta dirección. Entonces debemos validar que esa empresa lo tenga. Es válido que ese programa de capacitación se aterrice mucho con el tema de las capacitaciones de la ARL, porque siendo honestos, pues el tema de reinversión para este tipo de empresas es mínimo frente a con la ARL. Entonces uno puede basarse mucho en sus capacitaciones, pues para poder capacitar a mi trabajador de una forma gratuita. Cuarto, plan de trabajo anual o plan anual de trabajo. Se debe establecer, diseñar, implementar un plan de trabajo anual. Recuerden que este plan de trabajo anual tiene unas connotaciones como pide la norma, el decreto 1072, un objetivo, un alcance, unos indicadores, un cronograma de actividades, las actividades y sus respectivos responsables. Este plan de trabajo debe ser aterrizado a la organización. ¿Qué encontramos? Que a veces cuando hacemos, recuerden cuando ustedes les decía que la auditoría en esos temas es gran parte visual, podemos encontrar que es una empresa pequeña, asimilémosla a una casa de 2, 3 alcobas y vemos que en el plan de capacitación dice capacitar a los conductores, o capacitar al personal en tema de riesgo ionizante, cuando realmente vemos que en la empresa no tiene relaciones ionizantes. Entonces, es bueno que no validar como tal solamente que exista el documento, sino la pertinencia del documento frente a lo que tiene la organización. ¿Sí? Hemos encontrado en las auditorías que uno realiza que mucha gente ya tiene una preforma del sistema y de manuales y procedimientos, pero uno va a auditar y ese realmente no está aterrizado a la organización. Entonces es importante no solamente decir, venga, tiene el documento, perfecto, pero validar realmente la pertinencia de ese documento frente a su organización. Estándar 5, evaluaciones médicas ocupacionales. Recuerden que la norma pide hacer exámenes médicos de ingreso, periódicos, retiro y los de posincapacidad. ¿Quién define la frecuencia? Están definidas en un documento que se llama profesiograma normalmente. Lo importante es empezar a validar criterios de evaluación o recomendaciones. Primero, pues solicitemos una lista de los trabajadores y empecemos a mirar que con su fecha de ingreso. Y ahí miremos el respectivo examen asociado con la fecha de ingreso reportada. Miremos por lo menos el tema de exámenes de retiro. Recuerden que la norma dice que se debe proporcionar los recursos para el examen de retiro o de egreso. Muchos trabajadores no se lo realizan, pero sí por lo menos dar la evidencia que la empresa les avisó, hizo el trámite respectivo, que ya es un tema de omisión del trabajador que no se los tomó, a no que en la empresa no se los asignó que se los tomara. Y validar el profesiograma y determinar si la frecuencia del examen médico es pertinente y se lo han hecho. Ejemplo, un trabajador puede llevar 5 o 6 años y el profesiograma dice que se le deben hacer cada 2 años. Entonces miremos que desde que ingresó cada 2 años se les ha hecho ese examen médico. ¿Listo? Miren que por lo menos el ítem 7 habla de medidas de prevención y control frente a peligros y riesgos identificados. ¿Qué pasa? Cuando ustedes evalúan el tema de evaluaciones médicas ocupacionales,
Normalmente le pasan dos cosas. Le van a pasar un concepto médico laboral o le van a pasar un informe de condiciones de salud. ¿Qué es lo importante? Validemos. Miremos esos reportes y miremos qué restricciones o recomendaciones tienen frente a los controles para cada trabajador. Y ahí podemos evidenciar el numeral 7. Me explico. Si un concepto médico laboral dice manejo de cargas o tema de capacitación en higiene postural, pues cuando yo estoy auditando el ítem 7, pues tengo que evidenciar que se le ha realizado algo para el tema de control de manejo de cargas y el tema de higiene postural. La idea es que haya concordancia entre lo que se está implementando como control y lo que me está reportando las evaluaciones médicas ocupacionales. Sí, porque por ejemplo me puede decir trabajador se le recomienda elementos de protección para el ruido y pausas activas. Pues validemos. Realmente la empresa le está asignando elementos de protección para mitigar el nivel de ruido y le está haciendo y está haciendo el tema de pausas activas o no. Entonces, no es que las medidas de prevención se hagan porque la empresa quiere y cualesquiera. Eso realmente está asociado al tema de exámenes médicos. Y otro tema es la identificación de peligros. Cuando yo identifico un peligro y valoro el riesgo, ahí estoy haciendo una priorización. Luego viene en la metodología unas columnas que se llaman medidas de intervención. Yo voy a validar que esas medidas de intervención se estén cumpliendo y que realmente estén aterrizadas al tema de riesgo, del factor de riesgo identificado. Uno que encuentra, por ejemplo, dice factor de riesgo psicosocial por actividad rutinaria. Controles de intervención, entregar elementos de protección personal. Bueno, pregunto yo, ¿qué elementos de protección personal sirve para una persona que está expuesta a riesgo psicosocial? Eh, la 1072 no habla de profesiograma, pero sí menciona de que se debe evidenciar de que se le ha comunicado a la IPS los exámenes que se requiere para cada trabajador. Y realmente el documento es el profesiograma, ¿sí? Normalmente, usted no puede pedir profesiograma, pero sí solicita el documento que le determine o le describa cómo fueron seleccionados los exámenes eh, asociados a cada trabajador. De pronto lo tienen en un manual de exámenes o un procedimiento. Normalmente lo conocemos como profesiograma, pero la norma sí me pide que, de acuerdo a la función y al factor de riesgo expuesto, se deben determinar qué exámenes clínicos y paraclínicos se deben realizar. Y ese es el documento. Ya, ya estaríamos en espera de cómo lo llame la organización. Pero sí, la norma lo pide que se debe determinar, pero no lo llama profesiograma. ¿Listo? Y entonces lo que les decía, es importante recordar, revisar la matriz, léela muy bien. No los basemos solamente que tengan una matriz. Recuerden que desde que iniciamos la auditoría, ingresamos a la organización, ya estamos identificando peligros. Empecemos a identificarlos y cuando estemos con la matriz validemos. Uy, yo entré por allá y había un tema de piso de desniveles. ¿Podemos ver en su matriz de peligros que tenga algún tipo de factor de riesgo locativo? Uy, es que yo por allá vi que así estaban mezclando cloros con amoníaco. ¿Puedo ver en su matriz que tenga identificado riesgo químico por la manipulación de amoníaco? Entonces ya ustedes empiezan a hacer trazabilidad de lo que están evidenciando. Una recomendación mía es que antes de auditar esos numerales muy operativos, hagan un recorrido previo y les ayuda a tener una visión amplia. ¿Listo? Y también verifiquen la pertinencia de que los medidas de intervención propuestas realmente ayuden a mitigar el factor de riesgo identificado. ¿Listo? Otra cosa, estar pendiente de las fechas de actualización de la matriz de peligros. La norma dice que es anual, pero también se habla de que cuando hay un accidente grave y mortal, la matriz de peligros se debe actualizar. Y también cuando hay una gestión del cambio. Me explico. Ahorita en febrero en la empresa crearon una nueva espacio físico, una nueva área de producción. Yo no puedo esperar hasta el otro año en enero que actualice mi matriz, actualizar esa área. Me toca hacerla de forma inmediata porque de manera inmediata el trabajador está expuesto a esos factores de riesgo. Entonces, hay cosas que nos toca validar que realmente ameritan que la matriz se actualice de forma dinámica. Entonces, hay que validar esos aspectos. Ah, perfecto, Karen. Sí, está bien. Ningún EPP sirve para riesgo psicosocial. Para eso se deben desarrollar actividades enfocadas al bienestar psicológico y emocional de los trabajadores. Claro,
pero como nos damos cuenta, mucha gente realmente no lo hace de forma consciente o, bueno, sé, como les digo, de una forma de poco detallada sus documentos del sistema y se dan cuenta que vulgarmente, como decimos, es copiar y pegar el documento. Entonces encontramos que no hay cosas bien aterrizadas. Lo básico que uno debe hacer en temas psicosociales es la aplicación de la batería, porque ahí me va la ruta de cómo intervenir el factor de riesgo, ¿cierto? Pero entonces ahí empezamos a encontrar evidencia para levantar una no conformidad. Entonces, muchachos, el sistema está diseñado no solamente para auditar el documento como tal, sino su implementación y su concordancia y coherencia frente a lo que estamos evidenciando. Entonces, por eso les invito y les recomiendo que no. Ah, muéstrenme el plan de capacitación. Ah, perfecto, muy bien, está firmado con la fecha, perfecto, conforme. No, revisemos qué tienen contemplado de capacitación. Vengan, qué pena con usted, yo vi un trabajador en alturas. Aquí tiene contemplado el tema de capacitación de alturas. No, no sé, no, señor auditor, no, qué pena, no, no. Listo. Vi un trabajador manipulando amoníaco. ¿Tenemos algún tema de químico, manipulación de sustancias, etiquetado, rotulado, algo? No, no, señor auditor. Pues puede tener el documento muy bien, pero el documento no está aterrizado a lo que realmente tiene la organización. Y eso va para una no conformidad. Además que otra cosa, estamos partiendo también de algo legal. Recuerden que para hacer trabajos en alturas debe tener una capacitación mínima y para manipular de pronto algunas sustancias químicas también debe tener una capacitación mínima. Entonces, aparte que estamos incumpliendo un estándar mínimo, también hay otra normatividad social que estamos incumpliendo. Eso aún más le puede dar peso a su no conformidad. ¿Listo? Lo que hablábamos nosotros, pues simplemente les decía, ese sistema lo puede diseñar un técnico, mínimo un técnico en seguridad del trabajo con su licencia vigente. ¿Qué pasa ahí? Que ahí la norma le da la potestad de que el desarrollo de las actividades, ¿sí? Es decir, la implementación del sistema lo puede hacer una persona que tenga el curso de 50 horas. Entonces, las personas que solo cuentan con el curso de 50 horas en seguridad en el trabajo están facultadas para administrar y ejecutar el sistema de gestión en seguridad en el trabajo. Las empresas de 10 o menos trabajadores, de 1 o 3, pero no pueden diseñar dicho sistema. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una empresa de 5 trabajadores, riesgo 2. Yo le pago a un tecnólogo, a un profesional con licencia que me diseñe mi sistema. Yo, si soy el gerente o el encargado, puedo tomar un curso de 50 horas y empezar a implementar y administrar mi sistema de gestión en mi empresa. No tengo que incluir en una sobrecarga prestacional ni de nómina para tener el encargado de seguridad y salud tiempo completo. Simplemente pues me puede apoyar con lo que yo aprendí en mi curso de 50 horas y con las asesorías que me pueda prestar la ARL. Entonces, ahí digamos que en el caso de esas empresas pues se minimiza un poco su gasto operativo para su implementación. ¿Alguna pregunta hay o continuamos? Bueno, muchachos. Entonces, también se puede recibir apoyo de quién. Pues todo el sistema de gestión de seguridad y salud se puede montar a través de que las empresas hagan convenio con universidades y tengamos pasantes. ¿Qué pasa con eso? Pues que la licencia, el respaldo de la pasantía la hace el, diseño, la hace el asesor, es decir, el docente que está asesorando esa práctica o pasantía con su licencia respectiva, ¿cierto? También las agremiaciones, la Cámara de Comercio y la ARL les pueden colaborar, ¿listo? En apoyo. Obviamente, la normatividad también regula algún tema de actividades que puede hacer la ARL. Ejemplo, la ARL no puede aplicar baterías de riesgo psicosocial, pero sí puede ayudarle a implementar controles frente al riesgo psicosocial. Entonces, hay que tener en cuenta un poco esas limitantes que puede tener la ARL. ¿Listo? También es importante pues, que la norma habla de unidades de producción agropecuarias con menos de 10 o menos trabajadores. Se entiende que la unidad agropecuaria es aquel predio o predios utilizados en total o parcialmente para el desarrollo de actividades agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras o acuícolas. ¿Listo? Entonces, si es netamente manual, perfecto. Cuando ya mezclamos un tema agroindustrial, ya no les aplica como agropecuaria, sino ya entraría el sistema de gestión normal, con sus estándares de acuerdo a su cantidad de trabajadores.
aquí también otra claridad importante. Estas entidades, este tipo de empresas manejan mucho el tema de jornaleros o también manejan mucho el tema de contratar gente de acuerdo a la época de cosecha, ¿cierto? Entonces, si hay cosecha para febrero y marzo, pues la contratación de gente se sube, pero en mayo, junio y julio, pues baja porque el tema no es continuo, sino es estacional. Entonces, el sistema tiene que darle cobertura a todos, ¿cierto? A todos. Eh, de trabajadores que hagan forma permanente, es decir, que para el cálculo de los estándares tomamos el personal permanente, pero eso no exime de que la empresa no contemple en la implementación de su sistema a los jornaleros o personas que sean solamente contratadas por periodos estacionales. ¿Listo? Entonces, ¿qué estándares me piden? Identificación de peligros en el marco del proceso productivo. Ahí, pues, ¿qué toca hacer? La matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgo por cada etapa del proceso productivo. Sembrado, cosecha, post cosecha, bueno, como lo tengas definido. De acuerdo a eso, pues empezamos a determinar algunas actividades específicas para prevenir accidentes y enfermedades laborales y proteger la seguridad y salud de todas las personas que realizan actividades en la unidad agropecuaria. Básicamente, ¿qué me están diciendo? Haga una matriz y empiece a implementar todo lo que usted determine para minimizar el tema de enfermedades y accidentes de trabajo, es decir, todo el control operacional o todas las medidas de intervención que usted está documentando en su matriz de peligros. ¿Listo? Recuerden que entonces cuando hablamos de una empresa que tenga riesgo 3 o 4, pero trabajadores o menos de 10 trabajadores, debe aplicar los 62 estándares. Es decir, que se toma como una empresa que tuviera más de 50 trabajadores. ¿Listo? Para una empresa de 11 a 50 trabajadores con riesgo del 1 al 3, pues se deben aplicar 21 estándares. ¿Listo? La asignación del personal que diseña el sistema, ahí qué pasa. El diseño debe ser como mínimo un tecnólogo. Y al técnico y su licencia de como técnico no le llega hasta ese alcance. Solamente pueden documentar un sistema para máximo 10 trabajadores. Aquí ya empieza la licencia ya mínima, es la licencia del tecnólogo. ¿Listo? El segundo, asignación de recursos para el sistema de gestión. Normalmente las empresas manejan un presupuesto o hacen un presupuesto. Pero lo importante es discriminar y tener claro qué presupuesto se le ha asignado y se ha ejecutado en el periodo para el tema de seguridad y salud en el trabajo. El tema de la afiliación de seguridad social integral es lo mismo. Entonces, como estamos hablando de 11, 50 trabajadores, usted coge un muestreo de 5 o 6 trabajadores y le hace la trazabilidad de todo el tema de afiliación y pago de todo el tema de seguridad social. Entiéndase seguridad social como salud, pensión y ARL. Conformación y funcionamiento del COPAS. Una claridad de antes. Miren que los estándares cuando son empresas de 0, de 1 a 7 trabajadores, no pide, por ejemplo, el nombramiento del vigía. Pero ustedes saben que hay una normatividad que me habla de que cuando la empresa tiene menos de 10 trabajadores se debe nombrar un vigía. Entonces miren que aunque el estándar mínimo no lo pide, sí ya sabemos que el sistema de gestión debe contar con un vigía para este caso. Entonces, conformación y funcionamiento del COPAS no es solamente conformar el COPAS, que se hace de acuerdo a su cantidad de trabajadores, es evidenciar su funcionamiento, es decir, como mínimo que tengan sus actas mensuales de su reunión. Listo, es como mínimo. La conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral, lo mismo, las actas de conformación, escrutinio y selección del Comité de Convivencia Laboral y también por lo menos sus actas de reunión cada 3 meses como lo pide la normativa legal vigente. El programa de capacitación igual, aquí vemos ya la política, ya enmarca que toda empresa debe establecer una política que es el compromiso en seguridad y salud, que esa política va a estar fechada, firmada y revisada, ¿cierto? Eso lo validamos y que realmente sea una política que tenga alcance y cobertura a la organización. Debemos determinar que la política tenga cobertura a todos sus centros de trabajo y a todos los grupos de interés. A veces colocamos, se ayuda a proteger la salud de sus trabajadores y solamente trabajadores. Y pregunto, ¿allá no hay un tema de visitantes? ¿En su empresa no hay pasantes? Entonces esa gente queda descubierta en su sistema de gestión. Entonces, ojo con esa cobertura que le demos a la política. Plan de trabajo anual, pues realmente el plan de trabajo anual ya lo vimos. Archivo de retención documental, pues recordemos que debemos preservar la documentación. Ahí la norma habla qué documentos se deben guardar por más
por 20 años después de la salida del trabajador. Entonces, ese numeral me habla de cómo se hace esa retención documental. ¿Cómo la podemos evidenciar nosotros? Durante la auditoría, empiezan a entregarnos documentos y vemos que dice versión 3 y en la tabla documental ya dicen que la versión del documento ya es la 5. Ahí ya hay un tema documental ahí. Empezamos a pedir algún documento y no lo encuentran. No, es que imagínense que le entró un virus a mi computador y se borró esa información, tal cosa. No, que es que imagínense que eso lo guardamos en la caja y ayer precisamente llovió durísimo y se inundó la bodega y se perdió ese concepto médico. Entonces ya hay un tema documental. Entonces miren que ya ahí estamos auditando y estamos revisando que hay una debilidad en el tema documental. La descripción sociodemográfica es algo que debemos determinar y me permite identificar los niveles sociodemográficos de la población trabajadora. Es importante que esté actualizada. A veces vemos que se hace una vez al año, pero hay empresas que tienen mucha rotación de personal. Entonces lo pueden hacer en enero, pero si auditamos en octubre hay mucha gente que ha llegado nueva y no sabemos realmente su descripción sociodemográfica. Entonces es importante. El diagnóstico de condiciones de salud realmente es un informe que se emite una vez se haya concluido la jornada de exámenes médicos y es ahí donde nos permite hacer todo el tema de planificación de actividades. Lo debemos contar. Eso normalmente se lo entrega la IPS con la que se hagan los exámenes médicos. ¿Y qué pasa? Pues con este diagnóstico empezamos a determinar qué actividades de medicina preventiva vamos a hacer, es decir, actividades de PIP o de promoción y prevención de la salud. Me explico. Si el diagnóstico de condiciones de salud indica que hay trabajadores con tendencia a la obesidad, eh, eh, algún factor de riesgo cardiovascular, pues yo empiezo a hacer todo el tema de prevención y promoción, no sé, programas de estilo de vida saludable, algo de ejercicio, controles de su índice de masa corporal, pues empiezo a atar todas las actividades de PIP frente a lo que me reporte el informe de condiciones de salud. Por eso, pues las actividades van jugando con lo que me indica el diagnóstico. No pueden ir en contravía. Entonces, que por ejemplo dicen que el informe de condiciones de salud dice que la mayor probabilidad son enfermedades de tipo osteomuscular y no tengan ninguna actividad contemplada en temas osteomusculares, ni pausas activas, ni charlas, ni, no sé, ni talleres, nada. Entonces, estaríamos en contravía de lo que me estoy identificando a lo que yo estoy haciendo. Evaluaciones médicas ocupacionales, ya lo hablamos. Restricciones y recomendaciones médico-laborales, en sí ese es el seguimiento y garantizar que se cumplan de acuerdo a los conceptos médico-laborales. ¿Sí? Que si la persona realmente pues tiene una restricción en manejo de cargas, pues que ya se le haya reubicado o se le haya asignado nuevas labores que ayuden a que no esté haciendo levantamiento de cargas y así sucesivamente. Por ejemplo, un caso me pasó que una trabajadora empezó a tener problemas de manejo de cargas y túnel del carpio. Es la persona que repartía los tintos en la oficina. Entonces, ¿qué hacemos con ella? Pues reubicarla pues era complicado porque su nivel de escolaridad, de acuerdo a la información sociodemográfica, pues era hasta bachiller. Mm, No me permitía hacer mucho. La restricción era de manejar cargas, no de no servir tintos. Entonces, ¿qué hicimos? Pues ella siguió repartiendo los tintos, simplemente lo hacía de una forma. Se le compró un carrito como el que utilizan las azafatas y empezó a entregar los tintos sin estar llevándolos en bandeja. Y se le mitigó su problema de recomendación y restricciones médico-laborales. Es eso lo que hemos verificar como auditores. Cómo esas recomendaciones las está adoptando la empresa para que el trabajador no afecte su patología. ¿Listo? También hay otro tema. Recuerden que también hablamos de exámenes post-incapacidad. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si normalmente un trabajador tiene una incapacidad, hablemos de un mes hacia más tiempo, es mejor que se tome ese examen porque puede tener un tema de recomendaciones. Recuerden que la norma dice que el trabajo no puede empeorar su patología, ya sea de origen laboral o de origen común. Entonces, también debemos saber ese tema de recomendaciones de enfermedades de origen común. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, una vena varice. ¿Qué debemos tener si el trabajador presenta o tiene problemas de vena varice? Para ese caso es muy sencillo. Se le pide al trabajador que traiga y que radique en la organización las recomendaciones médico-laborales de su médico tratante. Y yo, como encargado del sistema, las debo implementar. Y como auditor, pues valido que esas recomendaciones se estén implementando. Reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, sencillo. Ahí el truco.
pidan ustedes el listado vigente y al día de los reportes de accidente a la ARL. Pues que la persona que está auditando usted ingrese a la ARL y le baja el reporte del año. Ahí le va a aparecer todos los accidentes reportados y ya usted empieza a pedir de forma aleatoria las investigaciones de esos accidentes respectivos. Listo, esa es una forma. La otra forma, pues, es que usted, como hizo recorrido previo, ya le está preguntando a la gente, ¿usted está accidentado o ha tenido un incidente? Y usted va tomando nota. Cuando ya se siente con el personal de seguridad y salud, pues valide. Vengan, que un trabajador me dijo que es que día se resbaló allá. Es un incidente. ¿Se reportó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se investigó? Y ya usted empieza a hacer trazabilidad de la información. ¿Listo? Aquí hay un tema importante que también se habla en las investigaciones de enfermedades, pero cuando esas sean catalogadas como enfermedad laboral, es decir, cuando la ARL ya la acepte como enfermedad laboral, no cuando la EPS, sino cuando la ARL ya la califique como enfermedad laboral. Identificación de peligros, ya lo vimos. Mantenimiento periódico de instalaciones, pues allá lo que hacemos es validar si tiene un programa de mantenimiento preventivo de equipos de máquinas y hacemos pues las validaciones previas de su implementación. Entrega los elementos de protección personal y capacitación en su uso. No solamente entregar los elementos de protección, es validar realmente que el trabajo lo sepa manipular y lo sepa guardar. Muchas veces el EPP se daña porque no se guarda de la mejor forma. Por ejemplo, un filtro, una máscara full face. Si no se guardan bien los filtros, pues esos siguen activados y se van a dañar por su mala manipulación. Plan de prevención y de preparación y respuesta ante emergencias. Ahí es importante validar. Primero, en ese numeral, revisen ustedes el análisis de amenaza y vulnerabilidad. Y de acuerdo a ese análisis, revisen si ese plan está diseñado para esa vulnerabilidad. Entonces uno empieza a leer el análisis de amenaza y dice que la mayor amenaza va a ser el tema de atentados terroristas. Yo espero que en su plan de prevención y preparación haya por lo menos algo que me hable de atentados terroristas, de cómo actuar, qué debo hacer, cómo se puede prevenir, qué debo hacer si en el caso haya una sospecha de un atentado, esas cosas. Entonces uno va encontrando discrepancias de que la amenaza de vulnerabilidad dice una cosa y su plan de prevención o sus procedimientos para entender la emergencia son totalmente desligados. Entonces, primer punto es validar el tema de amenazas y vulnerabilidad. Obviamente, cuando yo termino que la amenaza en este caso, que era atentados terroristas, pues ya yo evalúo el tema de la brigada y su capacitación. Si yo entiendo que la amenaza más alta, de acuerdo a la categoría y a la ponderación que yo utilicé, me arrojó que es alta, pues yo espero que la brigada esté capacitada y preparada en atentados terroristas. Pero me dicen, no, es que ya recibió charlas de primeros auxilios, evacuación y rescate. Y bueno, y atentado terrorista, ¿cómo? ¿No? Entonces, es discrepancia. Entonces, por eso usted lo que va haciendo como auditor es entender la relación de todas las evidencias que le van dando el personal para demostrar la conformidad. ¿Listo? Y la revisión por la dirección, pues realmente es la revisión que hace la alta dirección frente a la implementación y cumplimiento del sistema de gestión. Eso normalmente pues lo prepara el encargado del sistema de gestión y pues da a conocer ese informe a la dirección para que, pues para que la dirección sea consciente de las debilidades y fortalezas que tiene y con ese tema nos ayuda a asignar recursos y planes de mejora para que ese sistema pues con el tiempo se vaya evolucionando. Ah, perfecto, Karen, sí. Los POMS, los planes operativos normalizados, que son planes, ¿sí? Que realmente lo utilizamos cuando hablamos de en situaciones asociadas a fenómenos naturales, ¿listo? O procedimientos asociados a temas de planes de emergencia. Entonces, normalmente ese es un flujograma donde me dice el qué hacer en caso de una eventualidad o situación específica. Entonces tenemos POMS para sismos, POMS para inundaciones, POMS para atentados terroristas y así sucesivamente. Es una estrategia, pero recuerden que la norma no habla de POMS, habla que se deben definir esos protocolos. Entonces ya nos toca determinar cómo lo llama la empresa para así como auditores preguntarlos. Entonces, una recomendación es que ustedes no digan el nombre del documento, sino pidan la característica del documento. Entonces, señor auditado o señor encargado, usted me puede indicar o mostrar en dónde tiene usted establecidos los procedimientos o protocolos a seguir en caso de una amenaza. Ah, entonces ellos le van a decir, sí, yo tengo unos POMS o tengo tal documento o tengo tal cosa.
Entonces, si la norma no pide como tal un documento con el nombre, ustedes no lo pidan el nombre, pidan las características del documento. La norma pide política, pues sí puede pedir política. Pero como hablamos del profesiograma, la norma no pide profesiograma, pero sí pide que se deben definir los exámenes de acuerdo al nivel de a sus factores de riesgo y a sus funciones. Entonces, pídanlo de esa forma. ¿Qué documento, cómo usted hizo para determinar los exámenes de acuerdo a sus funciones y a sus factores de riesgo que está expuesto el trabajador? Y el auditado, perdón, le dirá cómo hizo esa labor. ¿Listo? Aquí, como les comentaba, pues el diseño del sistema de gestión lo deben hacer como mínimo tecnólogos, ¿cierto? Que acrediten mínimos años de experiencia y que tengan el curso de 50 horas. Esta actividad también puede ser desarrollada por profesionales en seguridad y salud. Es decir, el curso mínimo es, la competencia mínima, perdón, son tecnólogos, ¿cierto? De igual manera, pues se puede apoyar uno con la ARL, las agremiaciones o cámara de comercio o los estudiantes que estén haciendo el tema de práctica o pasantía. Aquí también me habla de que unos parámetros que debemos seleccionar a nuestros proveedores y contratistas es realmente que estén cumpliendo con el criterio mínimo en seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué pasa? Que recuerden que cuando hay una afectación en un trabajador, se maneja un término que se llama responsabilidad solidaria. Me explico. Yo tengo mi empresa y lo contrato a ustedes para que me hagan un mantenimiento de algo en mi empresa, pero por X motivo, por una falta de controles de ustedes, hay un accidente y se muere un trabajador de ustedes, pero están dentro de mis instalaciones. Ahí hay un tema de responsabilidad solidaria. Entonces yo voy a garantizar que esos proveedores y contratistas que puedan afectar mi sistema, pues tengan un sistema implementado y algunos controles específicos. Lo mínimo que yo recomiendo que pueda pedir ustedes es la certificación de la ARL, donde les acredite que tienen un sistema de gestión y que conlleva tanto o que lleva a la fecha tanto porcentaje de cumplimiento. ¿Qué se entiende por ahí? De que ya la ARL validó los documentos y validó el sistema y por esa razón le está certificando a ustedes que esa empresa tiene un sistema con tal porcentaje de implementación. ¿Listo? Entonces, eso es una cosa. Porque realmente, ¿qué pasa? Hay muchas empresas que piden muchos documentos a los proveedores y contratistas, pero realmente no son muy operativos. Entonces, ¿para qué pedir tanta información? Recuerden que partimos del principio de buena fe. Entonces, si yo pido la certificación de la ARL, pues ya me va a entender que la ARL ya auditó, revisó y eso, y por eso me está acreditando que, que esa empresa cuenta con un estándar. Es como el tema del curso. Ustedes hacen los talleres y hacen una evaluación. Yo con eso los califico y les emito un certificado. ¿Qué me dice la empresa que los contrate? Ah, bueno, que ya como usted tiene un certificado es porque la Cotenda ya validó y puede acreditar que usted tiene alguna competencia. Entonces eso es un tema de responsabilidad. Preguntas hasta ahí de los 3 estándares que hemos visto para empresas de 0 a 10 trabajadores, para las agropecuarias y para las empresas de 11 a 50 trabajadores. ¿Todo claro? Bueno, el silencio dice que sí. Entonces, ya viendo el tema de estándares mínimos, ya sabemos que una empresa tiene más de 50 trabajadores en riesgo 1, 2 y 3, o empresas que tengan riesgo 4 o 5 deben aplicar 62 estándares. ¿Qué pasa ahí? Que el diseño de ese sistema de gestión lo va a hacer un profesional con licencia. Es decir, que aquí ya no me vale si es técnico o tecnólogo. Aquí ya debe ser un profesional con licencia vigente y el curso de 50 horas. Y de igual manera, la persona que lo implemente y lo mejore debe ser un profesional con licencia. Entonces aquí es cuando ya la carga se me puede incrementar porque ya debo tener una persona profesional que me colabore con el sistema. También dicen que los criterios para poder evaluar y seleccionar proveedores, pues deben incluir requisitos mínimos que me pide la norma, ¿no? Y que me garantice que cuenten con un sistema de gestión. Entonces les pregunto, como les digo a mis estudiantes, aquí es importante determinar primero qué tipo de proveedores o contratistas tienen afectación para mi sistema de gestión y seguridad en el trabajo. No es lo mismo usted contratar el servicio de, no sé, de impresiones o de papelería, servicio de compra de papelería, a usted contratar, por ejemplo, el tema de exámenes médicos ocupacionales. Si el médico ni la IPS tienen unas condiciones mínimas,
ese examen médico que le hacen a su trabajador no les va a servir para nada. Entonces, hay proveedores que realmente le van a afectar su sistema de gestión de forma directa y hay otros que no. Lo importante es que empecemos a identificar cuáles sí, cuáles no, y con los que sí, empezar a trabajar y contemplar algún tipo de exigencias. Si no, pues estamos incluyendo en algún tema específico. ¿Qué pasa? Aquí debemos contemplar que el sistema de gestión debe aplicar para toda la empresa, sin importar cuántas sedes tenga y cuántos turnos se maneje. Entonces ahí debemos diseñar. Bueno, el de seguridad y salud trabaja de 8 a 5, pero la empresa trabaja las 24 horas. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si alguien se accidenta a las 10 de la noche, nadie hace nada porque nadie sabe nada. No, se deben empezar a empoderar y a mirar cómo se diseña el sistema de tal forma que se garantice su cobertura a las 24 horas, ¿cierto? Y en el caso de uniones temporales o consorcios, deberán cumplir los estándares mínimos del sistema de gestión. Es decir, que una de las empresas que conformen esa unión temporal o ese consorcio, pues asumirá su sistema para también aplicarlo en el tema de la unión temporal. ¿Listo? Esta norma también me habla de que un tema de acreditación que es otorgada, ¿cierto? Por 4 años por el Ministerio de Trabajo y se deben cumplir con unas condiciones mínimas, ¿cierto? Busca un tema de excelencia y disminución de tasa de accidentalidad, ¿sí? Y un poco de mitigación frente al indicador de accidentalidad, pero realmente no es muy clara todavía frente al tema de la acreditación, ¿listo? Pero sí se puede buscar para eso, para obtener esa acreditación. Bueno, antes de avanzar, aparte de los 21 estándares que vimos, ¿cuál es la diferencia de los 62 estándares? Ahí ya es un poco más detallada el tema de los estándares. Ahí ya se me desglosa un poco más que todo el tema de la implementación de lo que es medicina preventiva, y los controles asociados a los factores de riesgo. Entonces, ahí ya me auditan el tema de capacitación del COPAS, por ejemplo. Recuerden que la normatividad también me habla de que los integrantes del COPAS, los brigadistas y los integrantes del comité de convivencia deben tener el curso de 50 horas, ¿no? También me habla todo el tema de inducción y reinducción. Eso es importante porque toca garantizar que todo el personal laboral y no laboral tenga su inducción y reinducción asociada al sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, ¿cierto? También me habla, también me habla de todos los controles operacionales. Bueno, también es muy implícita en el tema de indicadores. Ahí me habla de todos los indicadores de gestión. La 0312 La 0312 no está en la presentación, pero si ustedes la leyeron, saben que la 0312 establece 6 indicadores mínimos. 3 de accidentalidad, que es frecuencia, severidad y accidentes mortales. 2 de enfermedades laborales, que es incidencia y prevalencia, y 1 de ausentismo. Mínimo, debemos empezar a medir esos indicadores. También la norma, los 62 estándares me piden los otros indicadores, es decir, los de estructura, resultado y de proceso. También me habla a mí del de auditoría interna, que se va a hacer una vez al año, el tema rendición de cuentas, gestión del cambio. Es decir, que todo lo que ustedes leyeron en la 1072, en el capítulo 6, para ese tipo de empresa lo deben cumplir. Entonces la auditoría es un poco más robusta. Entonces, ¿qué pasa? Miren que cuando estamos planificando la auditoría, pues para los primeros grupos de 7 estándares, la vamos a hacer perfectamente en media mañana. Listo, si tenemos buenas habilidades. Pero si vamos a auditar los 21 estándares, nos toca planificarla como en un día o día y medio. Pero si vamos a auditar los 63 estándares, si debemos pensar planificar la auditoría al mínimo 2 días, 2 o 3 días. Entonces miren que también es importante conocer los alcances para poder garantizar la cobertura necesaria para garantizar el cumplimiento de los criterios que estemos auditando. También, ¿cómo vamos a hacer la auditoría? La empresa tiene 5 o 6 sedes en diferentes ciudades. Vamos a viajar, vamos a hacer una auditoría por teléfono, por videoconferencia. ¿Cómo va a ser el tema ahí? Entonces, eso es lo que debemos validar cuando estemos planificando la auditoría. ¿Listo? Recuerden que la fase de implementación del sistema de gestión está desde el 2017. Es decir, que desde esa época debe haber una evaluación inicial, que es la que la estándar me pide. Desde ahí debe haber un plan de mejora, ¿cierto? Y un diseño de plan de trabajo. Se entiende que en el 2018, ¿cierto?
fue todo el tema de implementación. Para el 2019, el seguimiento del plan de mejora, es decir, que lo que fue el 2018 se implementó el sistema y en 2019 se sigue fortaleciendo. Claro, aunque la 0312 salió en febrero, pues recuerden que estaba la 1111 que pues me obligaba, entonces debemos estar validando ese tema. Se entiende que el sistema de gestión se maduró en el 2019. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago una auditoría hoy, perfectamente yo puedo pedir información del 2019 y es válido, porque los mismos criterios de auditoría piden, por ejemplo, muéstrenme la reunión del último año del Comité de Convivencia Laboral. Pues me tiene que pasar las del año pasado y las de este año. Entonces, siempre va a quedar abierto como un año antes para ser auditado. Entonces, es importante validar eso. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el cambio normativo? Entonces, se dijo que en el 2019 iba a hacer todo el tema de transición y que en el 2019, en diciembre, se debería usted hacer una nueva auditoría, una autoevaluación, formular un plan de mejora, ¿cierto? Y esos dos documentos radicarlos ante su ARL. Y de acuerdo a esa calificación, usted debía entregar seguimientos a la ARL de forma periódica. Si su calificación fue de 61%, se debe entregar seguimientos a la ARL cada 3 meses. Si fue menos de 85, se debe entregar cada 6 meses. Pero si su evaluación fue más de 85, no hay que no hay que hacer seguimiento al plan de mejoramiento ante la ARL. Simplemente ir manteniendo su sistema para el momento de una auditoría. Y esa autoevaluación me permite formular el plan anual del 2020. Y así se hace de forma cíclica. Entonces, en diciembre del 2020 hago lo mismo, una evaluación, un plan de mejoramiento, lo radico ante la ARL y formulo mi plan de trabajo para el 2021. Y así sucesivamente. Entonces, ahorita hemos encontrado que hay muchas empresas que por desconocimiento no radicaron ese plan de mejoramiento ante la ARL en diciembre del 2019. Entonces, aunque no hay una sanción como tal determinada, sí se entiende que son unas empresas pues, más propensas a ser auditadas por el ministerio. ¿Listo? Porque recuerden que la resolución que está publicada en la página habla de las sanciones por el incumplimiento del sistema, pero no habla por sanciones por no radicar el plan de mejoramiento. Y no significa que aunque no radique el plan de mejoramiento, no tenga un sistema implementado. Simplemente, pues, no radique un plan de mejora. Entonces, pues, es bueno verificar eso ustedes como auditor, porque ya hay un incumplimiento legal. ¿Listo? La clasificación que hace, que les acabé de hablar, lo hacen en tres aspectos: crítico, moderadamente y aceptable. ¿Listo? Y lo que les decía a ustedes, mire, cada 3 meses se debe mostrar el plan de acción ante la ARL, me hecho el seguimiento del plan de acción. Si fue crítico, el seguimiento del plan de acción cada 6 meses, y aceptable, simplemente mantenerlo y continuar a disposición las evidencias si viene el ministerio a auditar. ¿Listo? ¿Qué es el plan de mejoramiento? Pues realmente son actividades concretas que permitan potencializar la actividad, es decir, llegar a su cumplimiento y a su respectiva satisfacción. ¿Listo? ¿Qué es importante? Pues cuando estemos elaborando un plan de acción, es realmente esas actividades que me ataquen la causa raíz por la desviación y me permitan mitigarlo. ¿Listo? ¿Ustedes quieren auditar? Pues que realmente haya un plan de acción formulado y que se esté cumpliendo. Bueno, dijeron que para enero iban a hacer inducción. ¿Por qué no están las actas de inducción? ¿Qué pasó? O porque aquí en el plan de acción no se ha reformulado, no se ha replanteado una nueva fecha. Entonces, eso de tener seguimiento. Recuerden que todos los documentos que se plasmen deben tener un seguimiento respectivo. No es solamente hacerlo. Imagínense ustedes un sistema con que los documentos fueron creados en el 2017 y no se ha actualizado una matriz de peligros, unos planes de emergencia, una matriz legal, pues estaría obsoleto a hoy en día. ¿Listo? Entonces, esos son aspectos importantes a considerar. ¿Listo? Entonces, unos tips importantes es que ustedes inicien la auditoría de otra forma. Empiecen a validar primero el plan de acción. Pidan el plan de acción producto de su autoevaluación y ahí empiezan a desglosar toda la auditoría. ¿Listo? Esta es otra forma que ustedes pueden planificar y desarrollar su auditoría.
¿Listo? Ay, se perdió la conexión. ¿Aló? ¿Ya me escuchan? Listo, muchachos. No sé si tienen alguna pregunta, los estándares mínimos. ¿Todo claro? Bueno, mi recomendación como para que ustedes estén generando habilidades en la auditoría es realmente cuando ustedes se planifiquen, tengan en cuenta la cantidad de estándares y el criterio que pide cada estándar. Ah, bueno, política, listo. Me pide que ser fichada, firmada, asociada a la empresa, revisada cada año y eso es lo que ustedes van baleando mientras se van empoderando el conocimiento. Pero también se recomienda es que la planificación no quede tan cerrada, porque ustedes van a empezar a darse cuenta que la auditoría puede ir corriendo otro rumbo. Entonces, yo voy caminando y encuentro un tema de alturas. Uy, pero no tenía contemplado en el programa de auditoría. ¿Qué hago? No, pues siga validando el tema de alturas porque eso puede llevar a incumplimiento de estándar y a cumplimiento de normatividad. Por ejemplo, incumplimiento del decreto 1409. Entonces, es importante que estén conociendo siempre el tema normativo, como les decía a ustedes, no solamente la 0312, sino otras normas asociadas que pueden afectar el sector de su organización. Muchachos, pues creo que ya finalizamos por el día de hoy. Con mucho gusto, cualquier pregunta, cualquier duda, pues estaré atento y, y les deseo feliz noche.